Nadie deja las armas si no puede buscar el cambio por la vía política, afirmaba hace unos días la columnista Cristina de la Torre. Ese es el segundo punto en la agenda de conversaciones entre el gobierno y las FARC, cuya fase, la decisiva, se iniciará en poco más de una semana en la ciudad de Oslo para luego trasladarse a La Habana. El título es Garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. Y se añade textualmente en el temario para las negociaciones, que quienes disienten y protesten lo hagan sin temor y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El profesor Alejo Vargas, politólogo que ha participado en mesas de negociación anteriores, expresa las dificultades que pueden darse en este punto del proceso. Bueno, yo creo que si se da una desmovilización de las fuerzas de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, creo que el país va a tener que prepararse para un gran proceso de reinserción, porque, como bien lo ha dicho en el caso de las FARC el alto consejero para la reinserción, el doctor Eder, prácticamente en el caso de FARC, por cada guerrillero, él contabiliza 2 milicianos, lo cual dice en la práctica estamos hablando de cerca de 25.000 hombres que se reinsertarían. Es muy probable que esa cifra sea superior, como efectivamente lo mostró en el pasado, por ejemplo, la desmovilización de las autodefensas. En el caso del ELN seguramente va a haber algo parecido, quizás en una mayor proporción entre guerrilleros y milicianos por la estructura de esta guerrilla, pero en general estamos hablando de cifras quizás del orden de 50.000 o más, lo cual es un desafío para el país, no solo por los costos económicos, sino sobre todo por la posibilidad de que estas personas puedan encontrar un proyecto de vida, puedan ser de nuevo parte de la sociedad en las distintas actividades, seguramente unos en la política, seguramente otros en actividades privadas, y eso creo que va a ser muy importante en todo el posconflicto colombiano. Creo que esa es una tarea para la cual la sociedad colombiana va a tener que prepararse en estos años que vienen. Respecto al desarrollo previsible de este punto decisivo de la negociación en las mesas de Cuba y Oslo, el profesor Vargas comenta. En esencia, un conflicto armado no se resuelve sino en la medida en que se logra que el grupo armado ilegal da el paso y se transforma en una fuerza política legal. Eso evidentemente nos plantea que es muy importante el papel de los partidos. Por ejemplo, si uno piensa el caso irlandés, allí no solo el Sinn Féin como el brazo político del ejército republicano irlandés, sino todos los partidos políticos jugaron un papel muy importante. En el caso salvadoreño vimos cómo la guerrilla del FMLN se transformó posteriormente en un partido político y hoy efectivamente son gobierno por la vía democrática, por la vía electoral. En el caso, por ejemplo, uruguayo, los antiguos guerrilleros tupamaros, que fueron, digámoslo así, derrotados militarmente, transformaron esa derrota militar en una victoria política al ser parte del Frente Amplio como movimiento de participación popular y hoy día en cabeza del presidente Pepe Mujica, ser cabeza del gobierno uruguayo por la vía democrática. Entonces, digamos, la participación política es un aliciente muy grande para los procesos de negociación y en esencia yo diría es lo que mueve a estas organizaciones a dar ese paso de dejar las armas y pasar a la vida política legal. Un acuerdo anterior suscrito entre el gobierno y las FARC en la Uribe Meta en 1984 dio lugar a la creación de la Unión Patriótica. Su exterminio dio lugar a que algunos supervivientes, como el hoy jefe de los negociadores en nombre de las FARC, Iván Márquez, volvieran al monte. El pasado viernes, el presidente Santos, en el Día Internacional de la Paz, ofreció garantías para que esta vez no suceda lo mismo si hay voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo. ¿Será posible la incorporación de los insurgentes a la vida civil y política una vez culmine el proceso de paz?